Euroconexión. Desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, para el proyecto Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, tenemos el placer de contar con José María Cruz, miembro de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa, ARFE. José María nos habla sobre la importancia que tiene la escuela para educar a la población sobre Europa. Propone programas formativos y destaca la necesidad de que haya una asignatura que trate sobre eso. Además, otro de los temas tratados con José María es la Junta de Extremadura, la cual es la entidad que pertenece a ARFE. Una entrevista realizada por Leonor Real. José María, bienvenido y muchas gracias por participar en el proyecto Euroconexión. Lo primero que nos gustaría que nos contaras, ¿qué es exactamente la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas? Pues es una organización internacional, está formada por regiones de aproximadamente unos 30 países, en total unas 100 regiones, todas de zonas de frontera y por lo tanto todas comparten problemas comunes. Problemas como los que se están abordando aquí en el seminario que tiene Extremadura, pues problemas que hay en otras regiones europeas y que se organizan, trabajan de manera conjunta defendiendo sus intereses ante organismos internacionales o intercambiando experiencias y buenas prácticas. El problema, por ejemplo, de infraestructuras que tiene Extremadura, ¿lo tiene alguna región periférica en Grecia o lo tiene alguna región periférica italiana? ¿Cómo lo han solucionado? ¿Cómo no? Y por lo tanto promover intercambio de experiencias y buenas prácticas. Extremadura juega un papel importante. Extremadura tiene una de las vicepresidencias de la asociación, la Junta de Extremadura es la entidad que pertenece a la asociación y por lo tanto juega un papel destacado, motivo por el que estamos participando nuevamente en diferentes actividades organizadas por Acción Exterior. Nos has comentado también que llevas Extremadura por Europa. ¿Cómo se ve nuestra región en el continente europeo? Primero, hablar de Extremadura en Europa es entender que existe una amalgama de regiones, una amalgama de diversidades tan grandes que uno no puede sentirse nunca cuando está en Bruselas egocéntrico, ¿no? Es decir, lo mío es lo que funciona, lo mío es lo mejor y por lo tanto Extremadura es parte de un grupo amplio y que pasa, como no puede ser de otra manera, desapercibido. Pero también hay que destacar que no hay que preguntarse tanto, y esto nos lo preguntamos mucho en Extremadura, ¿qué es lo que Europa va a hacer por mí?, sino cuál es el aporte de Extremadura a todo este proceso de integración europea. Yo creo que eso es interesante, que eso es importante y que se aporta mucho más de lo que aquí, cuando estamos en Extremadura, nos creemos y nos pensamos. Al final, la Unión Europea es una suma de ideas. Y las que pesan y las que priman son las que siguen para adelante. Aquí estamos vendiendo, entre comillas, estamos evidenciándole a Europa que existe un modelo de desarrollo que puede ser ambientalmente sostenible, una idea de Europa integradora, que puede resultar en otros contextos no especialmente atrayente o novedoso, pero hoy lo es. Hoy en Europa decir que hay que construir más Europa ya no lo dice todo el mundo, que hay que ser acogedores o acoger a inmigrantes, eso ya no lo dice todo el mundo, que hay que ser respetuoso con el medio ambiente, no lo dice todo el mundo. Entonces estamos aportando a una corriente de pensamiento, desde mi perspectiva adecuada, que dice que Europa tiene que verse en positivo. Y eso lo está haciendo Extremadura y lo está moviendo Extremadura en Europa. ¿Qué sentimiento crees que la sociedad joven española tiene hacia Europa? Yo creo que en general en España hay un movimiento positivo, hay un pensamiento positivo entre los jóvenes hacia Europa y por lo tanto no se la ve como algo peligroso, sino normalmente como una cierta tabla de apoyo o de salvación. Cuando uno piensa en movilidad, piensa en Erasmus, esto es Unión Europea. Cuando uno piensa en libertad de movimientos, piensa en Unión Europea. Cuando uno piensa en alguna ayuda, piensa en la Unión Europea, con lo cual se lo ve de una manera positiva. También hay una sensación, yo creo que por cierto desconocimiento y por no entender el contexto, de Europa podría hacer mucho más. Se puede hacer mucho más, pero hay que entender que Europa es un proceso complejo y que bastante está Europa en este momento o tiene con sobrevivir por la que tenemos encima como para estar pensando en cosas más grandes. Es un poco la visión que yo tengo. Hay, y no pasa solo en España, no pasa solo en Extremadura, pasa en todo el contexto europeo, hay hoy una tendencia en la cual muchos, yo me incluyo como periodista, yo soy periodista, tenemos culpa y depende de partidos políticos, depende de periodistas, depende de las escuelas, de tratar de condicionar esa idea de Europa hacia una deriva
populista, hacia una deriva antiintegración bastante peligrosa. Y hay gente que está comprando esa idea de Europa, sean jóvenes, sean mayores, y eso es peligroso. Y eso es peligroso principalmente porque no es cierto. Pues si fuese cierto, oye, al final cada uno piense lo que quiere, que vote lo que quiere, pero no es cierto. Son ideas que no son reales. Europa tiene cosas que hacer, tiene muchas cosas que mejorar, pero no es eso que nos están vendiendo en muchos programas políticos. Imprescindible pregunta en este contexto, ¿cuál es tu receta para Europa? ¿Cuál es mi receta para Europa? Mi receta para Europa es que todo pasa por la escuela. Todo. Y precisamente en la escuela es donde menos hay Europa. Pero todo, o sea, pensamos que la solución acaba pasando por toma de decisiones políticas. Pensamos que la decisión acaba pasando por los medios de comunicación. Esos son guindas al pastel. Todo pasa por la escuela. Por mucho que un medio de comunicación como vosotros le esté tratando de contar a la gente, o en un seminario como esto es la Junta de Extremadura, qué interesante es Europa y lo que puede hacer, a la gente, y es normal, si no lo ha estudiado, si no lo ha interiorizado en su colegio, le entra por aquí y le sale por aquí. No le interesa o no lo entiende. Todo pasa por la escuela. Y en la escuela no hay en este momento, y no es solo una cuestión en Extremadura, no es una cuestión solo española, es una cuestión europea. No hay nadie que te enseñe en condiciones la idea de Europa. Lo poco que se enseña es de manera aislada, de manera puntual. Hoy vamos a ver una asignatura que es el Parlamento Europeo. No, si no es eso. Es enseñar ideas comunes, es enseñar una historia común, es enseñar todo tipo de cómo funciona la organización, qué puede hacer Europa por nosotros, qué podemos hacer nosotros por Europa. Hace falta que esté transversalizado en todas las asignaturas. ¿Qué crees que se puede hacer desde la Unión Europea para solventar esta carencia? Poner parches. En la realidad, o sea, si entendemos Unión Europea como el conjunto de instituciones, si entendemos Unión Europea como Comisión Europea, que es la que defiende los intereses de Europa en su conjunto, de momento poner parches, porque la política educativa está todavía en manos de los Estados, son los Estados los que deciden si se puede o no se puede hablar de Europa, no hablar o no hablar, pero que haya una asignatura, por ejemplo, común en toda la Unión Europea, que sea Europa como asignatura, y por lo tanto hasta que los Estados no estén de acuerdo en sacar eso adelante, eso, por mucho que la Comisión quiera, solo puede ir poniendo parches. ¿Hay interés en los Estados en que se conozca bien Europa? ¿Hay interés en los Estados en que tengamos ciudadanos formados, capacitados, entendiendo que hay cosas buenas y cosas malas que vienen de Europa, que no todo lo malo es Europa y no todo lo bueno es lo que hacemos aquí? Hay gente que lo ve bien y hay gente que no lo ve tan bien. José María, sin embargo, sí que hay iniciativas, no solo como estas, sino iniciativas también escolares, por lo menos en Extremadura, que involucran a las escuelas. Pero esos son los parches. Es decir, eso está muy bien, el involucrar a las escuelas, el tratar de organizar eventos como estos, está muy bien para suplir lo que no hay, para tratar de que no nos hundamos, de que el barco es achicar agua, no está para el agujero del barco con el que se hunde, es ir achicando agua. Y eso está bien para no hundirnos del todo, pero eso no nos va a solucionar el problema de fondo que tenemos, que es que no tenemos una educación, en este caso, adecuada. Eso es lo que nos lleva a esta idea de Europa que tiene mucha gente, y eso es lo que es un caldo de cultivo perfecto para populismos, extremismos y cosas por el estilo. Esto que nos comentas es algo que puede cultivar también algo de sentimiento no antieuropeísta, pero sí de no pertenencia a Europa, ¿no? Lo que hacen iniciativas como estas es tratar de promover ese sentido de pertenencia, pero acaba siendo una gota en un océano. Al final, pues una actividad como esta son 150 o 200 chavales que se están beneficiando de un conjunto tremendamente amplio de gente que no está en su día a día abordando estas temáticas o estas problemáticas. Pero desde luego, útil, por supuesto que sí. Si no hubiese parches, nos hubiésemos hundido ya con el barco y estaríamos en el fondo del mar, ¿no? O sea que necesario es, hasta que alguien se dé cuenta en Europa, y me refiero en Europa a nivel de jefes de Estado, de gobierno, de ministros de educación, que la solución pasa por las escuelas, y pasa por los programas formativos, y pasa por tener gente crítica, con pensamiento crítico. Hasta que eso no pase, de momento iremos tirando con actividades de este tipo. José María, 26 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cómo animarías a la sociedad española para que acuda a las urnas? La sociedad española está, en general, bastante tensa con la situación, con lo que ha pasado en España en los últimos años, con lo que está pasando en Europa. ¿Por qué tradicionalmente la gente en España y en Europa en general no va a votar? Porque tiene la percepción de que las elecciones al Parlamento Europeo no son importantes. Y las elecciones al Parlamento Europeo, y eso no es una cosa que lo diga uno
en un medio de comunicación porque quiere animar a la gente a votar. Esto está comprobado, esto te lo dicen los estudios. Las elecciones al Parlamento Europeo son mucho más trascendentales para la vida de un ciudadano que una elección local, que una elección autonómica y muy cerquita a unas elecciones nacionales. Es decir, las competencias que tiene hoy, la influencia que tiene hoy el proceso de toma de decisiones en la vida en el día a día de un ciudadano, por ejemplo en Mérida o en Badajoz, es mucho más alta que lo que pueda decidir el alcalde o el concejal en su municipio. Porque la normativa viene de Europa, porque las ayudas vienen de Europa, porque las grandes decisiones políticas vienen de Europa. Leonor Real para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.